Advertencia. Los patitos no pertenecen a las altas tierras de Escocia, y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¿Te parece tonto? La gente dice y hace tonterías todo el tiempo. A veces, una persona hará tonterías en nombre de la valentía. A veces, un hombre dirá tonterías por amor. A veces, un hombre hará tonterías y dirá tonterías para convencerse a sí mismo, a sus amigos o a ambos de algo que no es cierto. Esas cosas tontas e imprudentes antes mencionadas casi siempre llevarán al culpable y a quienes arrastra con él a un montón de problemas. A veces terminan en la cárcel, heridos o muertos. En otros casos terminan rompiendo algo en el interior, un poste mental, aquel que sostiene la frágil lona que compone su cordura. Damos esa cordura por sentado. Aquellos de nosotros que la tenemos, nos enorgullece nuestra solidez mental, la facilidad con la que podemos funcionar e integrarnos en el status quo, ocupar nuestros lugares en esta gran maquinaria de engranajes, aquella a la que llamamos sociedad. Nos burlamos de los que no pueden hacer lo mismo. Usamos la palabra loco como un peyorativo. Lanzamos frases coloridas y groseras. Está chiflado, es un loco de remate, o está loquito. Creemos que aquellos que deben vivir con antipsicóticos no están realmente afectados. Creemos que cobran cheques por discapacidad o cheques por locura y los descartamos como esponjas perezosas y sin valor que utilizan la enfermedad mental como una forma de evitar el trabajo como el resto de nosotros o escapar de los problemas legales en los que se encuentran. A menudo no nos detenemos a considerar que podrían estar realmente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de sus límites. Algo los ha llevado hasta un punto sin retorno, circunstancias fuera de su control. Papás que los azotaban con cinturones y los llamaban maricas, tíos que abusaron de ellos durante años, parejas infieles, niños perdidos en accidentes de tráfico, accidentes anormales. Cuando te detienes un rato para pensar en ello, puede que te des cuenta que no es tan difícil llevar a una persona hasta ese punto. La atadura que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos balanceamos todos los días sobre el abismo, manteniendo un equilibrio precario y esperando que no suceda nada que nos lleve a caer en ese abismo. Nada que nos lleve al límite. Lo que no tomamos en cuenta es que el universo posee un cruel sentido del humor que, a veces, resulta francamente sádico. Algunos lo llaman ironía. Otros prefieren denominarlo como la voluntad de Dios, y que Él obra de maneras misteriosas. Puedes llamarlo como quieras. La mayoría de las personas no tienen en cuenta este oscuro sentido del humor, ya sea porque no quieren verlo o porque su arrogancia no les permite hacerlo. Consideremos este ejemplo. Había una chica que vino de Alemania a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Desde muy niña había soñado con ser una gran bailarina. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para demostrar su valía en aquella disciplina y obtener las mejores calificaciones en la escuela. A través de, como dice la expresión, sangre, sudor y lágrimas, persiguió su ambición tanto como un guepardo persigue una gacela a lo largo de la sabana. Cada uno de sus momentos de vigilia fue aprovechado hasta el punto en que casi se convirtió en una obsesión para ella. Sin embargo, obsesión o no, la prestigiosa Juilliard School de Nueva York
la aceptó para su semestre de otoño, y ella estaba eufórica. Parecía que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. Y luego vino aquella negra y terrible ironía. El día antes de la graduación, ella se encontraba viajando en automóvil con sus amigos. Nada inusual en eso, ¿verdad? Estaban celebrando el final de la preparatoria, el final de la infancia, la realización de sus sueños. La celebración llegó a un final abrupto e inoportuno cuando el conductor perdió el control y el automóvil se estrelló contra un árbol. Todos escaparon de aquel incidente con solo pequeños rasguños. Todos, excepto ella, nuestra querida aspirante a bailarina. Sus 2 tobillos quedaron rotos, destrozados, a tal punto que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Con tiempo para sanar, algún día podría volver a caminar sin ayuda de muletas, pero ¿y su sueño de ser bailarina? Bueno, digamos que es la única fatalidad que dejó el accidente automovilístico. La pequeña Helga nunca podría volver a bailar, al menos no profesionalmente. ¿No es esa una de las peores cosas que podrías haber leído o escuchado? En esos momentos sería fácil para los hastiados echarle la culpa a Dios, señalar con el dedo al cielo, maldecirlo y decir que seguramente un incidente tan terrible, una bailarina que perdió sus tobillos el día antes de la graduación, no podría ser una mera coincidencia. Sería aún más fácil para los fieles creyentes descartarlo todo, asegurar con la frente en alto que Dios obraba de formas misteriosas, como he mencionado antes, que esa no era la misión que tenía que cumplir en esta vida, que tenía planes para ella. ¿Qué plan? Ni idea. El misterioso plan del Señor es misteriosamente tácito y está lleno de misterios misteriosos. Ya sabes, sus caminos son inescrutables. Lo único que sí estaba claro es que tuvo que romperle los tobillos. De lo contrario, simplemente se iría a continuar persiguiendo sus sueños y sería mucho más difícil lograr alinearla con este plan desconocido. Sería comprensible que una persona se enojara por algo así y le dijera a él, al gran tipo de allá arriba, que le enviara un correo electrónico la próxima vez. Puede también que no fuera más que una cadena de circunstancias que comenzaron cuando ella se subió al auto aquel fatídico día. ¿Y si Dios no tuvo nada que ver con eso? Quizás fue la infraestructura vial de las carreteras hechas por el hombre, los automóviles del hombre, la falta de consideración o respeto mutuo del hombre, lo que finalmente condujo todo esto a un giro tan cruel de los acontecimientos. De todas formas, cuando suceden cosas así y la gente se ve empujada más allá de su capacidad para racionalizar, internalizar, negar o simplemente comprender, los postes de esta frágil estructura comienzan a romperse. Luego se convierten en aquellos a los que llamamos monstruos. Monstruos. Esa es una palabra despectiva, como malvado. Monstruos malvados. Asesinó a 30. Monstruo diabólico. Condujo el autobús escolar al río. Monstruo desquiciado. Fueron a la escuela, les dispararon a 12 compañeros y a un profesor. Monstruos malditos. Nos negamos a considerar que algo, por pequeño que sea, podría haberles dado ese pequeño empujón, ese cruel empujón del destino que los llevaría hasta su límite. ¿Y por qué deberíamos? Es fácil negar el abismo, hasta que nosotros mismos caemos en él. No todas las personas rotas son malvadas. No todos los monstruos son horribles criaturas fuera de nuestra comprensión que encuentras en los libros de cuentos, en novelas de Stephen King
o en pesadillas cósmicas de índole Lovecraftiana. Algunos monstruos se construyen. Sé que me estás mirando. ¿Crees que estoy hablando de mí? ¿O quizás tú piensas que soy un monstruo y que debería estar hablando de mí mismo? No, yo no soy un monstruo. Era la otra, la mala. Ella era el monstruo. No sé por qué lo hizo. Creo que sus postes se derrumbaron. Su carpa de circo se vino abajo. Al final, no importa mucho de todos modos. Nunca voy a salir de esta prisión en la que me he encontrado. Estaré atrapado aquí para siempre. Moriré aquí y seré enterrado aquí. El mundo se olvidará de mí. Sea como sea, no hay razón para que alguien me recuerde. Creo que es mejor así. Es más, no quiero que se acuerden de mí. No así. No de la forma en la que soy ahora. Quiero ser olvidado, borrado de la memoria de aquellos quienes alguna vez me vieron. Kansas dijo alguna vez que somos polvo en el viento. Y encuentro una extraña paz en eso. Un día, Jacob Julius Jameson, o Triple J como solían decirme mis amigos, será olvidado en las arenas del tiempo. Ni siquiera seré una nota a pie de página en la historia. Y cuando la historia me olvide, olvidarán de lo que se me acusa que hice, lo que la otra hizo en realidad. Y cuando la historia lo olvide, bueno, supongo que eso significa que la historia también perdona. ¿Está funcionando esta grabadora? Bien. Supongo que es momento de volver a contar esta historia. Comencé mi vida en un barrio de clase media alta llamado Bugle Heights. Un nombre ridículo para un vecindario cuya asociación de propietarios de vivienda local hacía cumplir las reglas con tal rigor que podría describirse mejor como dogmático y exagerado. No era inusual que el césped de cada jardín se revisara con cinta métrica para asegurarse de que ni una sola hoja de pasto estuviera 1 milímetro por encima del límite establecido. Los detalles más minuciosos del mantenimiento externo del hogar eran obligatorios. La caída excesiva de hojas durante el otoño dio lugar a amonestaciones y amenazas de multas. El vecindario era estricto, pero en el aire se percibió una sensación de seguridad para quienes crecimos allí. Era normal, pacífico, y en él rebosaba la cordura. En algún lugar, más allá de los muros de nuestra amada comunidad, se llevaban a cabo los más crueles delitos, pero para mí no eran más que historias de miedo que se repetían en la edición nocturna de los noticieros. Nuestro vecindario era un refugio, un puerto seguro y bien protegido en medio de un mar tormentoso sumido en el caos. Tiroteos desde vehículos, violaciones, asesinatos y robos en licorerías. Ese era el pan de cada día para otros, la realidad que tenían que enfrentar a diario. Pero para los niños y jóvenes que estábamos sujetos a un estricto toque de queda, desde las 8 p.m. en días de escuela y desde las 9 en los fines de semana, esto era equivalente de imaginarse cómo sería la vida en otro planeta. Mi mejor amigo durante los 18 años en los que estas puertas y calles patrulladas nos protegieron fue mi vecino, Thomas Durham. Thomas era todo lo que yo nunca aspiré a ser. Popular, atlético, masculino.
Era popular entre las chicas desde el 4º grado en la escuela primaria, año cuando se corrió el rumor en el patio que él y Katie Miller se besaron detrás de los arbustos. Algunos compañeros incluso murmuraban que Thomas le había mostrado su pene a la chica. Ella no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Siempre respondía con lo mismo. No seas asqueroso. Cuando me decidí a preguntarle a Thomas al respecto, se puso rojo y no me dijo nada. Thomas era el típico chico estadounidense en todos los sentidos. Era el héroe local que comía pasteles de manzana. Era un patriota. Una vez que tuvo edad suficiente para saber lo que eso significaba. Era un orgulloso Boy Scout y amaba a su mamá por sobre todas las cosas. En marcado contraste, yo no era ninguna de esas cosas. Mientras él era el señor popularidad, yo me sentía más que dichoso por tener un solo amigo. Despreciaba todo lo que se pareciera al deporte y al machismo. Saludar a mi bandera me parecía un gesto vacío y sin sentido. ¿Y mostrarles a las chicas mi pene? ¡Dios nos libre! Carecí de interés por el llamado sexo débil. Incluso mucho después de que me empezó a crecer un mechón de vello púbico y me despertaba cada mañana con una erección palpitante. Supe que era gay cuando tenía 13 años. Para todos los demás, Thomas y yo no podríamos ser un dúo más extraño. Que hubiéramos logrado mantener una amistad tan desigual, pero profundamente cercana durante tantos años desde niños en el kinder, sin ni una sola pelea, sorprendió a algunos y llevó a otros a creer, durante la segunda mitad de nuestra adolescencia, que podríamos ser amantes. Y aunque esto era algo que deseaba en secreto, Thomas nunca me mostró ninguna señal de que tuviera interés romántico o sexual en otros chicos. En todo caso, su heterosexualidad se hizo más pronunciada a medida que fuimos creciendo. Cuando cumplimos 15 años, se rumoreaba que la primera chica a la que había besado, Katie Miller, le dejó hacer de todo con ella. Fue la misma situación que con el rumor de hace unos años, solo que intensificada. Ella negó rotundamente haber hecho tal acto, y él, siempre un caballero, confirmó a todos que era solo un rumor. Era una de las cosas que más me encantaban de Thomas. Había tenido la oportunidad de convertirse en una leyenda entre nuestros compañeros, dejar creer a la gente que se había tirado a una chica antes de recibir su licencia de conducir, pero eligió el camino correcto. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo voy a matar, me dijo Thomas aproximadamente una semana después. Estábamos sentados en el autobús escolar de camino a casa. Estaba sentado justo detrás de mí, y la rabia en su voz era inconfundible. Me volví y lo miré fijamente, con una expresión en blanco. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así?, pregunté. porque son unos idiotas, respondió Thomas. Thomas, que yo sepa, nunca le pateó el trasero a nadie, pero Katie pasó a ser nuestra amiga íntima, tanto para él como para mí. Se convirtió en la voz de la razón. Era nuestra Hermione Granger. Thomas era Harry y yo, Ron Weasley. Hay que reconocer que Katie y Thomas nunca permitieron que su amistad pasara a algo más. No sé si fue porque temían que se desataran nuevos rumores, o si la experiencia que la había traído permanentemente a nuestras vidas había apagado cualquier chispa romántica entre ellos. De todos modos, no es que hubiera mucha chispa ahí. Thomas era un chico de acción. Cuando sentía que debía hacer algo, lo hacía. Si era algo que no podía cambiar, intentaría encontrar a alguien que pudiera ayudar a cambiarlo. Si era algo que nadie podía cambiar, o algo tan fuera de su esfera de influencia que su voz sería ignorada, lo dejaba pasar. Katie era todo lo contrario. Si bien tenía un gran sentido común y podía brindar buenos consejos, cuando se trataba de los problemas,
De pasar a la acción, poco o nada hacía para resolverlos de forma práctica. Se jactaba en voz alta sobre la importancia de los derechos humanos, la dignidad y la corrección política, pero nunca hizo nada al respecto. Nunca puso en práctica cada cosa que afirmaba que debía hacerse. Publicaba con frecuencia cosas como estas en Facebook, Instagram o Twitter, o los usaba como temas de conversación cuando charlaba con alguien por Snapchat. Todo lo que le parecía que estaba mal con el mundo. Escribió una columna semanal en Blogger sobre la injusticia que sufren en la oscuridad las masas invisibles. Ella era lo que la comunidad de Internet se refería burlonamente como una guerrera de la justicia social. Guerreros de la justicia social, los SJW. Un término despectivo y burlón para aquellos que se la pasan quejándose de los problemas de la sociedad detrás de la seguridad de sus monitores y teclados, pero que hacen poco o nada para resolver, o cuando menos, disminuir la gravedad de los problemas que tanto aman criticar. Y ella era una de ellos. De hecho, una de las más grandes. Ella libró una valiente lucha por los derechos de los homosexuales. Luchó por los derechos de los refugiados sirios. Luchó por la derrota de Donald Trump en las elecciones. Nunca dejó de luchar. Y lo hizo todo detrás del anonimato de su nombre de usuario y casi exclusivamente a través de publicaciones, rabietas y comentarios sarcásticos. Ella sintió en ese momento que estaba haciendo algo importante, algo grandioso, que estaba cambiando al mundo para bien. Parecía, al menos para ella, como si fuera parte de un movimiento sobre el que se escribiría en los libros de historia y se enseñaría en las escuelas a los niños del futuro. Algo que haría que nuestra generación fuera recordada junto a Harriet Tubman y Martin Luther King. ¿Y cuál sería nuestro grito de guerra? ¿Nuestro cántico de marcha al momento de entrar en el campo de batalla? Igualdad en el matrimonio, reforma inmigratoria, prohibición de las armas, responsabilidad presidencial. Y sí, creo que nuestra generación será recordada. Aunque no de la forma en que sueñan personas como Katie. Seguramente no lo harán con cariño y admiración. Claro que no. No con la grandeza de los líderes de derechos civiles del pasado. Seremos recordados como unos ineptos, como unos tontos. Los tontos que escuchaban música terrible, tontos que llevaban espantosos cortes de cabello, los tontos que hicieron del planeta un basurero, los que lo dejaron hecho una mierda, tontos que se quejaban mucho y hacían muy poco. Esa era Katie hasta la médula. Aunque Katie, como descubrí durante los siguientes 3 años, poseía una cualidad muy interesante. Era bastante experta en leer a la gente. Ese fue uno de sus rasgos positivos. Ella fue la primera persona que dedujo correctamente que yo estaba enamorado de Thomas Durham. Deberías decirle. Me dijo Katie un día mientras yo estaba sentado solo en las gradas, mirando a Thomas durante su práctica de fútbol. ¿Decirle qué? Respondí. Que estás enamorado de él. Dijo con una sonrisa. Me quedé viéndola por varios segundos. La expresión en blanco y aburrida de mi rostro nunca cambió antes de apartar la mirada de ella. No sé de qué estás hablando, contesté. Yo creo que sí, respondió ella, con un tono amable y solidario. Jacob, he visto la forma en que lo miras. He visto la tristeza y la ansiedad en tus ojos cada vez que aparece con una nueva novia. Solo te estás imaginando cosas. ¿Lo estoy? ¿Entonces me estás diciendo que vienes aquí y lo ves practicar porque lo disfrutas? Corrígeme si me equivoco, pero ¿no eres tú el que odia el atletismo y el machismo? Quizás solo estoy brindando apoyo.
Tal vez me presento aquí para ser un buen amigo. Tal vez. Repitió ella. Tal vez sea eso. Pero ambos sabemos que no es así. No tienes por qué mentirme, Jacob. No voy a revelar tu secreto. Solo estoy preocupada por ti. En el campo sonó el silbato y los jugadores iniciaron su marcha de regreso a los vestuarios. Intenté no imaginarlos desnudos, con sus cuerpos enjabonados y brillando bajo las luces fluorescentes. Lo intenté, pero fallé. ¿A ti en qué te afecta?, pregunté. ¿Por qué te preocupa? Porque tienes que decírselo. Necesitas sacarte ese peso de encima. Y, además, su respuesta podría sorprenderte. Ante esto, me volví para mirarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre anda desfilando con una chica nueva, pero nunca ha perdido su virginidad? Planteó Katie. ¿Por qué esas chicas nunca parecen estar con él más de un par de semanas? Es el chico más deseado de la ciudad. Podría haberlo hecho con cualquier alumna que quisiera desde el 7º grado. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? La voz que salió de mi garganta terminó por sorprenderme. De un momento a otro se había puesto tan seca y áspera como la grava. Piénsalo. Dijo con una sonrisa y se puso de pie. Luego ve a hablar con él. Con eso, ella se alejó. Me fui justo después que ella lo hizo, pero no regresé a casa. Necesitaba algo de tiempo a solas para pensar y procesar las cosas. Me escabullí entre los árboles que se encontraban justo frente a la escuela y tomé el camino que conducía al viejo desagüe. Mientras caminaba en la entrada del drenaje, mi cabeza se llenó de pensamientos pesados, un fuerte y abrumador huracán de ideas mezcladas entre sí. Todas gritaron con voces ensordecedoras, cada una exigiendo ser escuchada. ¿Katie estaba tratando de decirme que Thomas estaba enamorado de mí? ¿O simplemente me estaba animando a descubrirlo? ¿Era Thomas tan hábil para ocultar su sexualidad que de alguna manera yo no pude notarlo durante todos estos años? ¿Estaba enamorado de mí? ¿Sabía de alguna manera que yo también lo estaba de él? Estas preguntas implacables me golpeaban y desgastaban poco a poco. Sentí que mi ansiedad crecía y mi compostura cedía. Claro, había soñado despierto con esta posibilidad muchas veces a lo largo de los años. Dichas fantasías fueron escalando de nivel conforme íbamos creciendo. Recuerdo cómo había fantaseado cuando era niño, con Thomas entrando a mi habitación, llorando y diciéndome que no podía ocultarlo más. En aquellos sueños, el resultado final podía variar. Si estuviera imaginándome esto en algún lugar público, él solo me besaba y yo le devolvía el beso. Si estuviera solo en la intimidad de mi habitación, los besos nos llevarían a hacer el amor apasionadamente. Me lo imaginaba encima de mí, con su frente perlada de sudor, mientras empujaba su miembro una y otra vez dentro de mí. Yo le arañaría la espalda y gemiría su nombre con infinita pasión y alegría mientras me penetraba. Fue un juego de fantasía muy parecido a este, el que me llevó a tener mi primer orgasmo a la edad de 14 años. Aún así, una fantasía es todo lo que fue, y todo lo que alguna vez sería. A menos que hagas algo al respecto. Escuché decir a Katie en algún lugar en el fondo de mi mente. Todas estas cosas podrían suceder si simplemente se lo cuentas. ¡No puedo!, respondí. Algún día encontrará a alguien más, advirtió Katie. y cuando lo haga, tu corazón estará más roto porque nunca sabrás si pudiste haber sido tú. Katie tenía razón. Sabía que tenía razón. Necesitaba decírselo. Sabía que nuestra amistad era fuerte.
Incluso si él no correspondía a mis sentimientos románticos, eso no destruiría nuestros lazos afectivos. Tenía que saberlo. No podía seguir posponiendo esto ni un segundo más. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia su casa. Llamé a la puerta de la casa de Thomas, pero nadie respondió. Era viernes por la noche, lo que significaba una cita nocturna para sus padres. Aunque normalmente Thomas ya debería encontrarse en casa a esa hora. Supuse que debía haber salido a comer pizza con sus amigos del equipo de fútbol o algo así. No es gran cosa. Podía simplemente entrar y esperarlo en su habitación. Después de 16 años de amistad, era como un miembro más de la familia. Caminé hasta el patio trasero y saqué la llave de debajo de la roca donde siempre la tenían escondida. Abrí la puerta trasera, crucé la cocina, la sala de estar y subí las escaleras. El piso superior de la casa de Thomas constaba de 3 habitaciones. Un baño individual compartido, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Los dormitorios estaban unidos por un gran armario con puertas ranuradas en ambos extremos. Una mitad estaba reservada para Thomas, la otra para sus padres. Thomas había sido reprendido o castigado muchas veces durante su infancia por permitir que sus cosas terminaran en el lado del armario de sus padres. La habitación de Thomas era un testimonio de todo lo que era ese chico. Trofeos deportivos, ropa sucia, pósters de autos, pin-ups de mujeres en bikini, botellas vacías de Gatorade y una cama sucia y deshecha. Me senté en la sucia cama. No me importaba. Luego me acurruqué en ella y me acerqué la manta a la cara. Aspiré el olor que emanaba de ella. El olor de Thomas. Era un aroma varonil, un olor a gases, a sudor, suciedad y colonia. Me permití creer en ese momento que todo podría ser verdad. Thomas me amaba. Él entraría e íbamos a hablar. Lo confesaría. Por fin lo haría. Después de tantos años. Él admitiría que sentía lo mismo. Compartiríamos un abrazo acompañado de lágrimas que se convertiría en un apasionado beso. Luego haríamos el amor. Aquí mismo. Sobre estas mantas sucias, sudorosas e impregnadas con el hedor de los gases y de su desodorante Old Spice. Sonreí ante la idea y apagué la luz. Me quedé allí, sumido en la oscuridad, pensando en Thomas y en todo lo que habíamos vivido juntos, desde pequeños. ¿Cómo debería abordar la situación? ¿Debería darle una pista, un indicio? ¿Debería ir directo al grano y abalanzarme sobre él? Vaya, sin duda, eso lo tomaría por sorpresa. Hablando de sorpresas, si volviera a casa y me encontrara en su cama, a oscuras, con la mano metida en los pantalones, ¿cuánto tiempo tenía con la mano ahí? Sin duda se sorprendería. Y dudo mucho que esa sea una sorpresa agradable. Puede que le resulte un poco extraño. O aterrador. No, no es una buena manera de empezar. Quizás hay una mejor forma. Tal vez podría incluirle la sorpresa. Entonces se me ocurrió la idea perfecta. Me escondería en el armario. Por favor, ahórrense los chistes sobre un gay en el closet. Y cuando Thomas entrara por esa puerta, saltaría sobre él y lo asustaría. Al principio se enojaría, pero terminaríamos riéndonos de ello. Nos lo habíamos hecho el uno al otro en incontables ocasiones. Nos pondríamos a jugar y bromear, y con el ambiente más ameno, me daría la oportunidad de dirigir la conversación hacia... bueno, nosotros. Entré en el armario y cerré la puerta detrás de mí. Me agaché allí en la oscuridad durante no más de 2 minutos, riendo,
y pensando en la expresión del rostro de Thomas cuando lo atacara por la espalda. Luego los faros iluminaron su habitación y escuché el inconfundible estruendo de su auto en el camino de entrada, seguido del zumbido mecánico de la puerta del garaje. Y luego, todo quedó en silencio. Estaba impaciente. El garaje estaba insonorizado. Su padre lo había dejado de esa forma hace varios años. Había tenido la idea de convertirlo en un estudio de grabación, pero el proyecto fue abandonado cuando la siempre diligente Asociación de Propietarios de Viviendas le recordó que toda casa con garaje debía tener una puerta automática que funcionara. Quitarla para convertirla en una pared de estudio insonorizada se consideraba una severa violación a su contrato. Desde abajo se cerró una puerta. Se oyeron pasos en las escaleras. Demasiados pasos. Alguien estaba con él. Escuché voces. Una de ellas era claramente femenina. ¿Estás seguro de que tus padres estarán fuera toda la noche? Preguntó una chica. Claro que sí, Dijo Thomas. Se detuvieron afuera de su dormitorio. estaremos completamente solos, tú y yo. Un sonido de besos. Luego risitas. Vamos a la habitación de tus padres. Apuesto que tienen una mejor cama. No lo sé, es un poco... yo no... Por favor. Ronroneó en respuesta. Ella hizo algo que provocó que Thomas emitiera un gemido de placer, haciéndolo ceder a su petición. Sus voces y pisadas se dirigieron hacia el dormitorio principal, y decidí esperar a que entraran. Luego saldría del armario, saldría de la casa y me largaría de allí. No tenía sentido seguir preguntándose si Thomas era heterosexual o no. Su voz estaba tan llena de lujuria y deseo. Se oía dichoso, ansioso por el placer que le esperaba en la cama de sus padres. Un placer que yo jamás podría darle. Los escuché entrar a la recámara principal y lo tomé como una señal para comenzar a emprender mi huida. Empujé la puerta del armario, pero no se movió. La maldita puerta se había cerrado por completo. Se había cerrado desde afuera, pues el pestillo había vuelto a ser puesto en su lugar. La única forma de salir era girar la manija desde el otro lado. ¿Qué debía hacer ahora? No podía salir por el cuarto de Thomas y, ciertamente, tampoco consideraba una posibilidad darme el lujo de caminar por el dormitorio principal sin causar una escena terrible y parecer un completo pervertido. Thomas no estaría de humor para escuchar mis excusas de por qué me escondí en su closet. Eso marcaría nuestra primera pelea en todos nuestros años de amistad. Amistad que se vería comprometida por un suceso así. E incluso si hubiera estado dispuesto a aceptar este golpe en mi reputación, seguido de un humillante sermón para aprender a respetar su privacidad, mi pánico me había costado demasiado tiempo. La chica, por razones que nunca sabré, se tomó 2 segundos extra antes de tumbarse en la cama para cerrar el armario. Me había quedado atrapado entre las habitaciones sin forma de salir. Pensé que no podía ponerse peor, pero estaba equivocado. Fue ahí que comenzaron los sonidos, los besos, los suspiros. Thomas confesó que nunca lo había hecho. Ella también lo admitió. Luego le pidió que le desabrochara el brasier. Hubo una respiración más agitada, más pesada, más sonidos de besos, las tablas de la cama rechinando por el peso de ambos cuerpos. Me atreví a echar un vistazo a través de las ranuras de la puerta. No sé si fue una curiosidad morbosa, la ansiedad de no saber cuánto faltaba para que comenzaran los gemidos y gruñidos, o el dolor de mi corazón roto que me llevaba poco a poco hacia una desesperación perversa. No importa la razón.
Pude ver más de lo que quería. Y lo que vi... Dios, lo que vi. Comencé a sentirme mareado y desorientado. Casi como si me estuviera observando a mí mismo, observándolos. Thomas no llevaba nada más que sus boxers, y ella no vestía nada en absoluto. Estaba haciendo algo con la boca, algo que sería inapropiado mencionar en una conversación educada. Él gimió y cerró los ojos. Estaban en pleno clímax. ¿En qué momento tuve una erección? ¿Y cuánto tiempo llevaba frotándome? Dios, cómo te deseo. Gimió él. Pues tómame. Contestó ella. Solo queda una cosa por hacer. Me niego a describir lo que pasó después. Siendo honesto, me cuesta acordarme de ello. Creo que me desmayé porque mis memorias se vuelven confusas desde ese instante. Lo siguiente que recuerdo es que su coito había terminado. Sentía escalofríos en todas partes, y mi cara estaba empapada de lágrimas. En algún momento, eyaculé por toda la alfombra, sobre la parte trasera de la puerta, los zapatos de tacón alto y lo que parecía un costoso juego de palos de golf. Me hundí en el suelo mientras ellos seguían acurrucados, hablando. Hice un esfuerzo sobrehumano por no ponerme a llorar. Después de lo que pareció una eternidad, volvieron a moverse. Thomas dijo que necesitaba llevarla a casa y limpiar el lugar antes de que sus padres regresaran. Jacob vino hoy al campo durante la práctica de fútbol. ¿Otra vez? Dijo Thomas. ¿Por qué lo dijo como si fuera algo importante? Escuché cansancio en su voz y un fuerte suspiro, como si estuviera hablando de alguien que no le agrada en lo absoluto. ¿Quién es Jacob? Podía oírlos vestirse. Es ese chico que vive al lado, el raro. ¿El chico raro que vive al lado? ¿Estaba demasiado avergonzado como para llamarme su mejor amigo? ¿Thomas estaba avergonzado de mí? No podía comprenderlo. ¿Qué había hecho yo para que me tratara de esa forma? Ella guardó silencio un momento. Luego... Oh, ese muchacho gay, ¿cierto? Dijo finalmente. Sí, el gay. Y creo que está locamente enamorado de mí. Oh, qué dulce. No, no lo es todo menos dulce. Espetó Thomas. Es asqueroso y espeluznante. ¿No has visto la forma en que me mira? ¿Las cosas que dice? Y encima todavía piensa que soy su amigo. Me da miedo solo verlo. Sentí un sudor frío recorrerme el cuerpo. Ese maldito traidor doble cara. ¿Solo porque es gay? Preguntó. Parecía enojada ahora. No me importa que sea gay. Es un rarito. Preferiría pasar un día entero en el infierno antes que dejar que él me la chupe. El pestillo de la puerta del armario hizo clic. Me escondí detrás de una pila de animales de peluche. Pues yo lo haría otra vez. Si quieres. Dijo la chica con picardía y soltó una risita. Thomas abrió la puerta del closet, solo lo suficiente para meter su bolsa de equipo de fútbol, y luego la volvió a cerrar. Ni siquiera se percató del semen colgando como serpentinas mojadas. Tammy, no seas asquerosa, dijo Thomas. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos
y los oí bajar las escaleras. Todo iba al revés. La puerta que daba al garaje, la puerta del garaje subiendo y, por último, el auto de Thomas acelerando hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. La casa quedó en completo silencio después de eso. Fue en ese momento que finalmente me permití llorar. Lloré más fuerte que nunca en mi vida, tanto que las lágrimas se me acabaron antes de tiempo y la cabeza me dolía al punto de no poder pensar. La migraña era insoportable, pero el dolor de mi alma destrozada era 1000 veces peor. Me senté desnudo en el suelo del armario y lloré. Lloré, y solo Dios sabrá cuánto tiempo estuve ahí. ¿Por qué Katie me había animado a hacer esto? ¿Por qué no pudo dejar el tema en paz? Lo que teníamos Thomas y yo había funcionado bien durante los 15 años previos a que ella entrara a nuestras vidas. Katie fue la única razón por la que vi a mi mejor amigo perder su virginidad con... ¿Quién? ¿Quién era esa perra? Algo dentro de mí se sentía flojo. Algo en mi interior se agitaba. Algo ahí dentro retumbaba como nubes de tormenta. El abismo me estaba llamando. Después de liberarme del armario, me vestí, sin siquiera tomarme la molestia de limpiar mi pequeño desastre. Me fui a casa, me aventé a la cama y después de un rato recobrando fuerzas, volví a llorar, enterrando mi rostro en la almohada para que mis gritos no se escuchasen por todo el vecindario. Traté de calmar la tormenta dentro de mí, el tifón de angustia y desamor que me estaba destruyendo. Llamé a Katie y le conté lo sucedido. Ella estaba tan molesta como yo. Me dijo que todo iba a estar bien, que se encargaría de todo. Pensé que se refería a hablar con Thomas en la escuela. Lo confrontaría por lo que me había hecho sin saberlo. Le echaría en cara su hipocresía. No tenía idea de lo que ella haría. Simplemente no la creía capaz. No pasó ni una hora desde que huí de la casa de Thomas tras aquel encuentro con su amante, cuando me enteré que Katie lo había matado. Fue entonces cuando tú decidiste matarlo. Dijo la doctora Radcliffe, mirando a Jacob por encima de sus anteojos. Tú lo mataste, Jacob. Habían pasado 3 años desde que ocurrió aquel baño de sangre en el pequeño vecindario de Bogle Heights. 1 año desde que Jacob Julius Jamison había sido condenado a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico bajo cuidados muy específicos. ¿Qué acaso no ha entendido nada? ¡Yo no lo maté!, gritó Jacob al borde de las lágrimas. ¡Yo jamás podría haberle hecho daño a mi mejor amigo! Jacob. ¡Fue Katie! ¡Fue Katie! ¡Fue Katie!, insistió. Ella se enojó porque sabía que Thomas estaba ocultando quién era. No quería aceptar la verdad. Él sabía que acostarse con esa zorra de Tammy era solo una forma de enterrar sus verdaderos sentimientos por mí. Pero yo nunca pedí que lo lastimara. No quería que le hiciera daño. Él era mi mejor amigo. No quería que muriera. No quería eso. El paciente había comenzado a sollozar, algo muy común en sus sesiones. Entonces, Katie mató a Thomas porque tuvo sexo con Tammy para disfrazar sus sentimientos por ti. Obviamente. Radcliffe suspiró. Era siempre la misma historia. Estas sesiones de terapia con Jacob nunca llegaron a ninguna parte. Ella, amablemente, se despidió una vez más.
Los enfermeros vinieron y se lo llevaron de regreso a su habitación. Ahora, estando sola en la estancia, miró el expediente de su caso. Ya lo había hecho centenares de veces. Puede que solo fuese para pasar el rato. Le gustaba considerarse no una buena doctora, sino una gran doctora. Había realizado un trabajo innovador, tenía 3 libros publicados y había testificado ante más tribunales en más países de los que podía siquiera empezar a contar. Aunque Jacob era un hueso duro de roer. No quería decir que era un caso perdido, pero no habían progresado en todo el año que llevaban hablando. Cada sesión terminaba casi exactamente de la misma manera. Él le contaba la misma historia sobre lo cercano que fue con su amigo Thomas. Al terminar, siempre le echaba la culpa a Katie, y tampoco faltaba la aparición de una gran erección imposible de ocultar. A veces acariciaba su miembro, y ella tenía que pedirle que se detuviera. Ella intentó una vez, y solo una vez, ayudarlo a progresar, contándole los hechos como ocurrieron en realidad, de principio a fin, sin ninguna clase de contención o censura. El paciente reaccionó violentamente, la llamó perra mentirosa, y durante las siguientes 3 semanas se negó a pronunciar palabra alguna. ¡No es cierto!, fue lo primero que dijo cuando empezó a hablar de nuevo. ¡No vuelvas a decirme esas horribles mentiras nunca más! Yo mejor que nadie sé lo que pasó. Las mentiras fueron documentadas con lujo de detalle en el expediente de su caso, en las revistas sensacionalistas, en sitios web de entusiastas de asesinos y en 2 libros escritos sobre los hechos. Triple J fue criado en Bugle Heights, junto a un niño llamado Thomas Durham. Fueron amigos cuando aún eran muy jóvenes, pero algo en Jacob no le sentaba bien a Thomas. Lo hacía sentir incómodo. Se distanció de Jacob, pero este último se negaba a aceptarlo. Thomas todavía hablaba con él de vez en cuando, más que nada por lástima. En 4º grado de la escuela primaria, Jacob comenzó a difundir rumores de que él y Thomas se habían besado detrás de los arbustos y que Thomas le había expuesto sus genitales. En verdad, no hubo ningún beso, y fue Jacob quien se expuso. Thomas no reaccionó nada bien, y Jacob, en un esfuerzo por salvar las apariencias y evitar ser objeto de burla, revirtió los papeles. En años posteriores embellecería aún más la anécdota, eliminándose a sí mismo y sustituyéndose por una chica inexistente llamada Katie Miller. Los otros niños, para su gran crédito, sabían que no debían escuchar semejantes tonterías y apoyaron a Thomas. Los padres de Thomas llegaron a la escuela y armaron toda una escena, lo que a su vez condujo a una conferencia a la que asistieron los padres de Jacob. Se decidió que Jacob tendría que visitar a un psiquiatra infantil una vez por semana y que no se tomarían más medidas si no ocurrían más incidentes. Este no fue el caso. A lo largo de los años, Jacob continuó albergando la fantasía de que él y Thomas eran los mejores amigos. Al menos una vez a la semana, intentaba sentarse con Thomas durante la hora del almuerzo. La mayoría de las veces, Thomas lo ignoraba y almorzaba en silencio. Algunos días se levantaba, tiraba su almuerzo a la basura y se marchaba. En cierto modo, a Radcliffe le recordó a Schroeder de Charlie Brown, tocando el piano y haciendo todo lo posible por ignorar a Lucy. Cuando Jacob entró en la pubertad, comenzó a exhibir un comportamiento depredador
e inquietante. Se jactaba de que él y Thomas nunca habían tenido una sola pelea en todos sus años de amistad y que tenían una relación de lo más cercana que podían tener dos personas. Inventaba historias al azar sobre gente que le preguntaba si Thomas era su amante. En realidad, nadie pensaba que fueran amigos, ni mucho menos amantes. Cuando Jacob tenía 14 años, empezó a mostrar signos de trastorno de identidad disociativo. Hubo largos periodos, a veces de 2 semanas o más, en los que se ponía una peluca larga y rubia y solo respondía al nombre de Katie Miller. Katie Miller, según la propia Katie, era la mejor amiga de Jacob y Thomas. Clamaba que ellos eran un trío de amigos muy cercanos y acostumbraba a compararlos con Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter. Según Katie Miller, Thomas la adoraba y la había besado detrás de los arbustos en 4º grado. A Jacob no se le permitía asistir a clases durante sus periodos como Katie. Lo mantuvieron en casa excepto cuando lo atendía un psiquiatra. La escuela recomendó atención psiquiátrica a largo plazo para su padecimiento. Su médico recomendó lo mismo. Los Jameson no querían que su bebé, esa pequeña bendición que la vida les había entregado, fuese internado en lo que ellos llamaban una guardería de bobos. Argumentaron que eran más que capaces de cuidarlo. Fue durante estos días que el debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero se estaba calentando y la junta escolar no quería una batalla legal entre manos. Acordaron permitir que Jacob permaneciera en la escuela siempre y cuando su comportamiento no se volviera amenazante y sus delirios se mantuviesen bajo control. Menos de 4 meses después, Jacob intentó iniciar el rumor de que Thomas y Katie estaban teniendo relaciones sexuales. Thomas lo negó fervientemente, aunque no tenía por qué haberse molestado. Nadie lo creyó, excepto el propio Jacob. Según informes de otros estudiantes, Thomas confrontó a Jacob al respecto en el autobús, amenazándolo sin realmente llegar a hacerlo. Supo ser sutil y sarcástico al mismo tiempo. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo voy a matar. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así? Porque son unos idiotas. Esta fue la última locura de Jacob que los Durman estaban dispuestos a tolerar. Exigieron su expulsión inmediata del colegio. Amenazaron con emprender acciones legales si Jacob Jameson asistía un día más a clases. La escuela en ese momento no necesitaba ser amenazada. Ellos también estaban cansados del chico Jameson. Su expulsión se hizo efectiva lo más pronto que les fue posible. Si los Durman hubieran puesto una orden de restricción a Jacob como lo tenían planeado, todo lo que siguió podría haber sido diferente. Los Jameson se habrían visto obligados a mudarse. Jacob no habría tenido tan fácil acceso a Thomas, y el propio Thomas no habría terminado muerto. Inclusive, Thomas estaría en la universidad, y Jacob no sería más que un recuerdo desagradable para él. En cambio, los Durman dejaron que los Jameson los disuadieran de hacerlo. Casi les rogaron que no levantaran una orden de alejamiento. Habían trabajado muy duro y pasado por mucho para obtener su hermosa casa en Bugle Heights. Una orden de restricción los obligaría a vender la propiedad. ¿No podrían por favor reconsiderarlo? Prometieron mantener a Jacob controlado y lo más lejos posible de Thomas. Incluso lo amarrarían a la cama si fuera necesario. Le conseguirían cuidados a largo plazo y lo enviarían al norte del estado si concluían que no podían soportarlo. Los Durham nunca debieron haber cedido a sus súplicas. Durante los siguientes 3 años,
el lado de él, que era Katie, se volvió más dominante, por lo que sus padres lo mantuvieron confinado en casa las 24 horas del día. Su único escape de la realidad era Internet, donde Katie creó sus propias páginas en las redes sociales y se convirtió en una de las guerreras de la justicia social más infames y desagradables que Internet haya conocido jamás. Su nombre de usuario, @JamaATD, se convirtió en una visión no deseada en todos los lugares donde aparecía. Sus comentarios en YouTube, publicaciones de Reddit y rabietas de blogger universalmente odiadas. En uno de esos berrinches de mentes e inconexos, Katie hablaba interminable y erróneamente de que nadie luchaba por los derechos de los locos y de cómo nadie hacía ningún esfuerzo por apoyarlos, cuidarlos y ayudarlos a salir adelante. Ella escribió: Nadie, al menos nadie con quien haya tenido contacto, ha pedido un mejor trato para los locos, los rotos, los destrozados, los que tienen envueltos en camisas de fuerza y encerrados en los manicomios, los que han visto, sentido u oído cosas que destruyeron algo dentro de ellos. Radcliffe siempre tuvo problemas para no tomarse eso como algo personal. Había pasado toda su carrera trabajando para ayudar a los que Katie llamaba los locos. Y así las cosas se calmaron por un tiempo. Los padres de Jacob lograron mantenerlo contenido y alejado de Thomas durante 3 años completos. Sabían que necesitaba más ayuda de la que eran capaces de brindarle, pero sentían que tenían la situación bajo control. Estaban equivocados. Jacob compró, de forma encubierta, una cámara de largo alcance en eBay y tomó cientos de fotografías con ella. Tomó fotografías de Thomas saliendo hacia la escuela. Tomó fotografías de Thomas recuperando la llave de repuesto del patio trasero después de haber dejado su propio llavero en su habitación. Desde el piso de abajo, tomó fotografías de Thomas ingresando el código del sistema de seguridad de su hogar. Durante 10 meses, vigiló la casa, planeando cómo entraría en ella. Todo como Katie. En la última tarde en la que Thomas Durham estuvo con vida, Jacob se escapó de la casa mientras su madre dormía la siesta. Apareció en la escuela con su peluca de Katie y una minifalda. Se sentó en las gradas hablando solo mientras observaba a Thomas en la práctica de fútbol. Todos se fijaron en él, incluido Thomas. El personal hizo sonar el silbato, finalizando la práctica antes de tiempo, y enviaron al equipo al interior mientras ellos llamaban a la policía. Cuando llegaron las autoridades, menos de 10 minutos después, Jacob había desaparecido. Al preguntar en la casa Jamison, no se encontró nada que pudiera dar una pista de su paradero. La madre de Jacob les dijo que se encargaría de su hijo cuando regresara a casa. Los policías le entregaron su tarjeta y le dijeron que los llamara cuando apareciera. Estaban muy interesados en hablar con él. Mientras tanto, Thomas quedó conmocionado por el incidente y no regresó directamente a casa. Fue a ver a una de sus exnovias. Tammy Claremont era estudiante de segundo año de un distrito escolar vecino. Según amigos y familiares, terminaron la relación en términos amistosos y siguieron siendo muy buenos amigos. Thomas fue a verla esa noche, aterrorizado, llorando y buscando consuelo. Él no le dijo por qué, no quería asustarla. Fueron a comer pizza alrededor de las 6:15 p.m. y el ambiente ameno los llevó a ver una película al cine. Cuando terminó la película, alrededor de las 9 p.m., Thomas supuso que Jacob había regresado a casa o había sido arrestado. Y en efecto, había regresado a casa. Después de pasar varias horas sentado en el desagüe, al llegar a su hogar, encontró a su madre enfurecida. Ella lo abofeteó,
y le preguntó qué diablos pensaba que estaba haciendo. Le mostró la tarjeta de los policías. Jacob respondió rompiéndole el cráneo con un rodillo de cocina. El reporte médico indicaba que 3 de los dedos de la mano derecha de la madre estaban rotos. La mujer había intentado en vano protegerse de los golpes. El padre de familia se encontraba fuera de la ciudad en un viaje de negocios y no tenía previsto volver a casa hasta dentro de 2 días, por lo que las manos de la mujer eran lo único que se interponía entre ella y su hijo. La hora de la muerte de la madre de Jacob Jamieson se calculó alrededor de las 9:05 p.m. Thomas y Tammy llegaron a la residencia de los Norman 15 minutos después para tener relaciones sexuales. Jacob, quien se había infiltrado en la casa minutos antes, los miró desde el armario y se masturbó. Cuando Thomas llevó a Tammy a casa, Jacob volvió a su hogar y lloró. Esto podría haber sido lo más cerca que había estado Jacob de escapar de su mundo de fantasía. Había visto por sí mismo que Thomas era heterosexual. Escuchó las cosas desagradables que Thomas opinaba sobre él. Lo había llamado raro. Consideraba desagradables los intentos de afecto de Jacob. Por una vez, la burbuja en la que había vivido toda su vida amenazaba con estallar. Thomas no lo amaba. Nunca lo amó. Thomas ni siquiera era su amigo. En realidad, lo más probable es que lo odiara. Jacob no pudo afrontarlo. No era capaz de asimilar la realidad. Así que Katie asumió el control. Jacob se puso la peluca y falda de Katie, ambas cubiertas con la sangre de su madre. Agarró un cuchillo de cocina antes de salir y luego fue a esperar a Thomas. Cuando el chico regresó alrededor de las 11:05 p.m., Jacob salió de las sombras y lo destripó usando el cuchillo. Cuando los Durman llegaron a casa pocos minutos después, se toparon una escena que los dejaría marcados para el resto de sus vidas. Encontraron el cadáver desollado de su hijo, que se enfriaba con cada segundo entre los brazos de su asesino, quien lo mecía mientras lloraba y exclamaba una y otra vez: ¡Fue Katie! ¡Ella! ¡Katie lo mató! ¡Lo mató! ¡Ella lo mató! ¡Fue ella! Radcliffe tenía un trabajo difícil por delante. Para ayudar a Jacob, tenía que conseguir que admitiera que fue él quien mató a Thomas, no Katie. Para poder hacerlo, tenía que convencerlo de que Katie era producto de su propia imaginación, una chica que había inventado para intentar llamar la atención de Thomas a toda costa. Thomas nunca había tenido la más mínima tendencia homosexual, y, en cierto nivel, Jacob lo sabía. Por eso trató de hacerse más atractivo para él, convirtiéndose en mujer. Jacob nunca amó ni se preocupó por Thomas. Todo lo que había sentido por el chico que asesinó era una obsesión impulsada por una lujuria primitiva e inconmensurable. ¿Será Jacob capaz de entender esto algún día? Es improbable. En lo que a Jacob concierne, amaba a Thomas más que a nadie en el mundo. La idea de que en realidad había matado al joven que creía haber amado tan profundamente era más de lo que su ya destrozada mente podía soportar. Al menos nadie más saldrá herido, pensó la doctora mientras guardaba sus cosas. Este pensamiento no le proporcionó ningún consuelo, pero era más de lo que podía pedir. Iba a regresar a casa con su familia, con su maravilloso esposo y sus 2 hijos vivos, que caminaban y respiraban. Mientras conducía, pensó en algo que leyó del diario de Katie Miller, que,
A la luz de todo lo que había sucedido, parecía resonar en ella. Katie había escrito lo siguiente: Nadie piensa en los locos hasta que es necesario. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Es como tomar una pieza de un rompecabezas y tratar de forzarla a encajar en otro rompecabezas. La pieza eventualmente podría entrar, pero los bordes redondos que los conectan se doblarán y deformarán. La imagen en la superficie se ondulará y distorsionará, y nunca parecerá que pertenece allí. Imagina una imagen completa de las tierras altas de Escocia, con un fragmento de un patito amarillo sentado en el centro. Imagínate un brillante Ford Mustang del 65, con rosas en donde debería estar la manija de la puerta. Intentamos obligarlos a encajar para poder seguir marchando. Seguir girando los interminables engranajes del progreso. Cuando las drogas no proporcionan la suficiente cobertura para ocultar sus imperfecciones, son enviados a asilos. Fuera de la vista, fuera de la mente de todos. Hay que ocultarlos ante el resto del mundo. ¿Y este sistema funciona? Este proceso de pintar sobre las imperfecciones o esconderlas debajo de la alfombra lo hace hasta que uno de ellos decide recordarle a la sociedad que están ahí, que son humanos y que están sufriendo. Disparos, 13 muertos con sucesos por toda la alfombra. Explosiones, 22 personas que volaron en pedazos. Masacres, 48 atropellados en la calle por un camión. Entonces es cuando la sociedad se da cuenta, ¿no? Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres regordetas en las noticias de las 6, gritando frente al micrófono, con mocos y lágrimas corriendo por sus caras, preguntando: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. No se puede hacer a un lado a las personas destrozadas sin sus eventuales consecuencias. Radcliffe reflexionó sobre todas estas ideas mientras incorporaba el tráfico en la interestatal. Por muy loco que esté Jacob, tiene razón, pensó. Se hizo todo lo posible para ocultar, pasar por alto o ignorar los problemas de Jacob Jamieson. Desde el primer incidente hasta la tragedia final, se tomaron pocas medidas. ¿Un niño le muestra sus genitales a otro? Así son los niños. Deje que el chico hable con un terapeuta y problema resuelto. ¿Se hace pasar por una chica? Todo el asunto del transgénero es un tema delicado en este momento. Es mejor no tocarlo. No queremos polémicas en nuestra institución. No habrá problema alguno siempre y cuando no haga daño a nadie. ¿Orden de restricción? No hay que exagerar. Realmente disfrutamos de nuestra hermosa casa y nuestro hermoso y perfecto vecindario. ¿Por qué nadie forzó el problema? ¿Por qué nadie insistió o exigió que el niño recibiera cuidados continuos y a largo plazo? Había tantas señales, tantas banderas rojas, aproximadamente 13 años con señales de alerta. ¿Por qué nadie las vio como lo que eran? Nadie piensa en los locos hasta que es necesario. Intentan curarlos dándoles drogas.
Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres regordetas en las noticias de las 6, gritando frente al micrófono, con mocos y lágrimas corriendo por sus caras, preguntando: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Radcliffe se había dado cuenta hace mucho tiempo de que, a su manera, Jacob había estado utilizando el blog de Katie para advertir inconscientemente a la gente de lo que estaba por venir. Gritaba por ayuda, pero su voz fue ahogada por el chirrido de los engranajes y el trueno de los pistones en constante movimiento de la máquina de progreso a la que damos el nombre de sociedad. La máquina pasó sobre él con tanta negligencia como una cortadora de césped sobre un hormiguero. Lo succionó, lo masticó, lo escupió y arrastró a Thomas hacia las cuchillas con él, mientras pataleaba y gritaba. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado de este especial para el 14 de febrero. Si fue así, entonces dejen su like, un comentario y compártanlo. También suscríbanse en caso de que no lo hayan hecho y activen las notificaciones. Estas pequeñas acciones no les quitan ni 5 minutos, pero ayudan mucho al canal. Acaban de escuchar la historia de Las rosas no pertenecen en un Ford Mustang, escrita por Sawmill Turtle. Una historia muy buena que escuché hace tiempo y que la gente también ya tiene un rato recomendándome y sugiriéndome que suba a este canal. Pues, finalmente ha llegado. La verdad ya estaba en mis planes subirla, solo era cuestión de tiempo de saber en qué momento hacerlo. Y pensé que el 14 de febrero sería una época perfecta y un poco retorcida para subirla. Háganme saber qué les pareció, qué opinan de esta situación. Sin duda es un relato que se presta para el debate. Como bien dicen los personajes, estas situaciones no son algo que podamos descartar con un simple «está loquito» o algo por el estilo. La salud mental no es ningún juego. Y no se necesita que alguien sea orillado hasta estos extremos para prestarle atención. No se necesita haber nacido con una condición, sufrir depresión o haber pasado por algo traumático para ver cómo estamos psicológica y emocionalmente. Aunque, por otro lado, también es cierto que en muchas partes del mundo, el gobierno y la sociedad no le da la debida importancia a estos aspectos. No siempre hay formas fáciles y económicamente accesibles para todos y poder acudir. Es por esto y muchas cosas más que la historia se presta a un buen debate. Háganme saber qué piensan ustedes en los comentarios, pero manténganlo civilizado ahí abajo. Los estaré observando. Muchísimas gracias a Ty Heaven Green, la Dama de Blanco y Ger de Terror en la Oscuridad por ayudarme con esta peculiar colaboración. Espero que no se hayan sentido incómodos con lo que les pedí. Si les gustó el trabajo de mis compañeros youtubers y amigos, les dejaré links a sus canales y redes sociales en la descripción. No olviden comentarles que vienen de mi parte y que les gustó su trabajo en este video. Otra cosa que quiero mencionar es que si ustedes consumen este tipo de contenido,
es muy probable que ya hayan escuchado o leído esta historia. Si es el caso, puede que noten algunas diferencias en cuanto al texto, diálogos, etc. Esto se debe a que la mayoría de los videos en español que cubren esta historia se basan en la versión traducida de Creepypasta Wiki en español. Normalmente yo hago mis propias traducciones desde cero. Sin embargo, en esta ocasión quise apoyarme en esta traducción que ya estaba disponible. Pero noté que la persona o las personas a cargo de la traducción se tomaron ciertas libertades creativas. O eso sospecho, porque cuando la comparé con su versión original en inglés, noté que ciertas partes del texto no encajaban o se le habían agregado. Así que tomé la decisión de aún apoyarme en la traducción que ya estaba disponible, pero corrigiendo o quitando algunas cosas que no están en la versión original en inglés, tratando de ser fiel al material de origen y a la visión del autor. Es por todo esto que, como dije, puede que noten diferencias entre las versiones que están allá afuera y la mía. Aún así, espero que la hayan disfrutado y esperamos haberle hecho justicia a una creepypasta tan valorada en la comunidad. Los colaboradores le echaron muchas ganas a sus diálogos y yo le puse mucho empeño a la edición, así que espero me ayuden a compartir el video. Ahora sí, pasemos a los saludos especiales. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, no olviden revisar las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a los cultistas enmascarados, empezando por Wolftron GM, Sandwith, Pablo Videla, Luis Castellanos, Aquí Nada Más, Checo Trampas Locas, Alastor Walter, Laura 0909, Sebastián Barrios, Yup 9002, Joel Colchado, Sof Kof Kof, Gorila Lindo, Adrián Lazarte, Hui Sutsu, Robert Morales, Agustín Rodríguez, Gustav Lemonade, Ezequiel, Mephisto X7, Facu BZ, Stay in Trance, Achuapanqui, Lalisa Manoval, Francisco Javier, Mateo Romagnoli, Neo XD, Alucard, El Panox, Federico Cosia, Lara Frías, Lurk H, Late Coffee, Agus, Me Dicen Jack, Necron, Estela Jamada, Ángel 9527, Ongemir, Lorem González, Santiago, Ricardito, Marco Emiliano, Slayer Gisin, Lorenzo Antonio, Carla Chacón, Lilith Lee, Lauti Videla, Vanessa CM, Farida Tuel, Juan Vázquez, Narelis Rivera, Discordia, Zonka, Little Sweet, Ghost Wolf, Lucas Urueña, ID-0, Pony Maldito, Franco Emanuel, Radio Default, Augusto A y Osvaldo Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y también gracias a la gente que utiliza mi código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. Ya se acerca una nueva temporada, por lo que si piensan conseguir el nuevo pase de batalla o alguno de los otros muchos cosméticos que hay disponibles, usen mi código Yo Soy Pride. También les recuerdo rápidamente que tengo un nuevo canal y podcast llamado Sombras Susurrantes, donde estaré narrando las historias más tenebrosas que me mande la gente. Si quieren encontrar todas las plataformas donde pueden escuchar este nuevo proyecto o el correo al que tienen que enviar sus historias, la información está apareciendo en pantalla y les dejaré un link en la descripción que los llevará a todos estos sitios. Espero me apoyen en este nuevo proyecto. Ahora sí, me retiro. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. De verdad lo aprecio mucho, en especial porque este video fue largo. Si quieren que les deje un corazón en su comentario, agreguen el emoji de una rosa o una pieza de rompecabezas. Gracias nuevamente por haber llegado hasta el final. Gracias por haberme escuchado y
compartan el video porque le pusimos mucho empeño. Ahora sí, nos vemos en la próxima.